100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, como lo anunciamos en nuestra emisión anterior, continuamos con el doctor Jaime Fajardo Landaeta. Con él hablaremos en este día sobre temas relacionados con los acuerdos de paz, con la guerrilla de las FARC, también un poco sobre asuntos relacionados con la paz, el perdón, la reconciliación y sobre su trabajo actual en esta época de posacuerdo. Damos la bienvenida a los profesores que nos acompañan en la mesa y nuestro agradecimiento al doctor Landaeta por nuevamente acompañarnos en este día. Primero que todo, un agradecimiento a Mauricio, a todos ustedes, a la universidad. Ojalá esto lo escuchen todos los estudiantes y profesores y pueda ser elementos de juicio para otras apreciaciones o programas que podamos tener. Me gustaría preguntarle sobre su opinión en torno a los diálogos en La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos y también en comparación con pasados procesos de paz. Vea, yo que conozco bien el poder de la FARC, porque estuve muy cerca de toda esta vaina de la FARC desde era muy niño, tenía 18 años, yo empecé en todos estos rollos. Y conocí muy de cerca a todos los dirigentes de la FARC y me tocó pues debates con ellos sobre todos estos temas, incluso no solamente para la Constitución, sino antes en el periodo de Belisario Betancur. Yo puedo decirle que conociéndolos y como nos pasó en el 91 que no querían participar, y luego en los demás procesos, Tlaxcala, el problema en Venezuela, en fin, en Alemania, todo eso, uno decía que uno no veía pronto la desmovilización de la FARC. Hubo que darse otros factores extraordinarios que hicieran posible que la FARC negociara. Y claro, uno de los factores de ellos es que la FARC no tenía la misma capacidad militar. La FARC pasó antes del 2000 de 20.000 integrantes a tener 8.500 o 9.000 en el momento de la movilización. Y tuvo unas bajas de más de 600 mandos medios, que el mando medio, usted sabe, el mando que maneja la tropa, el mando que tiene la capacidad militar. Fuera de eso, pues, la combinación del Plan Colombia tuvo sus efectos. Uno no puede desconocer eso y militarmente los golpearon. Y eso incidió mucho para la negociación. Pero aún así, pues, la FARC no fue derrotada. Eso es una cosa que hay que dejarlo clara. Lo que sí hay que valorar es que, y yo valoro mucho conociendo todas estas cosas, que lo que hace Juan Manuel Santos es lograr que la FARC negocie. Usted puede decirme a mí que de pronto negociaron muy por arriba, muy por lo alto y que se les entregó muchas cosas. Yo pienso que se entregó lo que había que entregar. Es que en cada negociación son dos partes. Y uno decir que una guerrilla como esas se va a desmovilizar pues de buena a primera no es así. Además no había constituyente de por medio, había un acuerdo frente a una agenda que tiene los factores estructurales del conflicto, el problema agrario, el problema de drogas, el problema de la participación política, en fin, los puntos que discutieron en La Habana son los puntos del conflicto. Y hay unos puntos que tienen que ver más con la reincorporación, obvio, que corresponden, pero es que hay unos problemas estructurales que exista o no la FARC, mientras no se toquen, posiblemente vuelvan y surjan otras guerrillas. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que fue un proceso aceptable, necesario, culminó con la FARC. Puede que ahora haya muchas disidencias, obvio, uno también tiene que ver cálculos en una negociación de qué va a quedar, qué se integra y qué no se integra, y esos cálculos los hemos hecho todos. El problema radica en que es que aquí hay un sector que no quiere ni negociación con la FARC, ni abrir nuevos canales democráticos de participación, y quiere volver a la vieja línea, la línea donde efectivamente 5 o 10 familias determinan la esencia del problema del poder político. Y eso fue lo que acabamos en la Constitución del 91. Pero ellos quieren ir más allá de lo que había antes de la Constitución del 91. Me gustaría preguntar acerca de la relación con las palabras de conciliación y reconciliación, ¿qué representan? Yo pienso que lo más difícil que hay es uno poder entender que en una sociedad tienen que haber diversas opiniones políticas, que por muchas diferencias que tengamos, el debate ideológico, político tiene que darse, y que es alrededor de las diferencias donde hacemos los consensos, los acuerdos. O sea, los acuerdos no se hacen con quienes pensamos igual, eso no es un acuerdo, eso es vivir con una misma línea político-ideológica. Y una sociedad nunca va a tener siempre la gente pensando lo mismo.
habrá sectores que piensen una cosa, habrá sectores religiosos, habrá sectores ateos, habrá sectores conservadores, liberales. Pero esta sociedad no ha aprendido que es el cúmulo de esas apreciaciones que es lo que hace vigorosa una sociedad. Entonces lograr la conciliación entre todos esos sectores políticos, religiosos, académicos, en fin, para construir el conjunto de la sociedad es lo que necesita. Reconciliación más es en términos de cuando se abandona el conflicto. Reconciliación es con quien estuvo al otro lado y hoy podemos juntarnos para continuar construyendo la sociedad que requerimos. Conciliación tiene que ver más con los conflictos sociales propios de una sociedad democrática. Aquí el problema no es el conflicto, aquí el problema es que el conflicto llegue al problema de sanarlo por la vía de la violencia, que es lo que la costumbre nuestra. Todo conflicto llegamos a es la violencia la que debe suceder. Y ahora va a continuar. Y hay quienes creen que así debe continuar. Y lo jalan. Y se inventan miles de cosas. Pero es porque el conflicto da ganancia. La guerra da ganancia. En cambio, quienes trabajamos el problema de la paz, de la reconciliación, el problema de la negociación de los conflictos, quienes vemos siempre hacia adelante, entendemos que así tú pienses muy distinto a mí, de todas maneras haces parte de ese proyecto social que todos tenemos que construir. Doctor Jaime, yo le quiero preguntar sobre el tema de las circunscripciones especiales de paz, porque también en la Constitución del 91 se habló de esas circunscripciones especiales y tampoco se logró. Y ahora en estos diálogos, pues el plebiscito dijo no, luego el Congreso dijo no. ¿Qué piensa usted de esas circunscripciones y considera usted que son importantes que se siga luchando por ellas? No, pero en el 91 sí se logró algo. Se logró porque se reconocieron las ejecuciones indígenas. Recuerde que mucho legado de la legislación indígena se acogió con los cabildos y con la participación de los indígenas en la constituyente. Además de eso, nosotros no fuimos elegidos popularmente, pero fuimos elegidos por la participación de las bases guerrilleras en un proceso democrático que nos sacó adelante nosotros como constituyentes. O sea, la elección estuvo sometida más a un proceso de negociación. El problema ahora es que lo que se da en el Acuerdo de Paz de La Habana son unas circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto. Es que este es un país que tiene 8 millones de víctimas. Somos el segundo país, creo que ya vamos al primero, pero después de Siria éramos el segundo país con más víctimas del conflicto. Eso la gente no lo dimensiona. Y con víctimas que necesitan reparación, porque es que no la han tenido. No ha habido reparación en ningún proceso y no ha habido reparación en la historia de este país. Y las tierras que a veces devuelven son a veces las tierras más improductivas, pero no las que verdaderamente eran de los propios campesinos. Y no hay problema de esclarecimiento de verdad. Aquí si no se cumplen 4 fundamentos, no se logra la reconciliación. Que haya justicia, que haya verdad, que haya reparación y que haya garantías de no repetición, que son los postulados del derecho internacional humanitario. Eso es lo que trata de hacer el Acuerdo de La Habana, incluso partiendo de que ellos mismos tienen que hacer ese proceso con la Justicia Especial de Paz. ¿Qué es lo que pasa? En el conflicto han intervenido muchos actores, financiadores de la guerra, paramilitares, guerrilla, han intervenido grupos ilegales al servicio del narcotráfico, en fin. Entonces lo que está llamando es, hay que culminar el conflicto, entonces tienen que acudir todos los que han participado directa o indirectamente en el conflicto. Y lo primero que han hecho es recortar a la JEP de lograr que ellos juzguen a los actores del conflicto distinto a la guerrilla. Quieren sino que sea la guerrilla la que vaya. Claro, la guerrilla tiene que ir y ha hecho cosas horrorosas. Y todas esas masacres y todas las cosas tendrán que ir allá al Tribunal de Justicia Especial de Paz, que es un tribunal modelo de justicia transicional. Pero aquí lo que no quieren es que sean llamados otros financiadores de la guerra, los usurpadores de tierra, los que de una u otra forma trajeron o crearon los paramilitares, los que financiaron el paramilitarismo a fondo, que financiaron toda la guerra sucia y que hoy están en el poder. Es que están en el poder institucional y están en el poder, digamos, de los grupos empresariales y todo eso. Cuando eso no se hace así, el conflicto queda solucionado a medias. Por eso queremos que sean todos. Pero ya al Tribunal de Justicia de Paz le metieron un mico, y es que no puede juzgar a los terceros, que llaman del conflicto armado, y son los que han financiado la guerra. Como mencionabas anteriormente, cuando en 1991 se desmoviliza el EPL, queda una pequeña disidencia de este grupo, y digamos que ahora se hacen, no sé, o se hacen como representantes del EPL. ¿Qué opinas de esto? Inicialmente quedó una pequeña fracción, que era más o menos el 5%, y nosotros incluso no le hicimos mucha fuerza a eso, porque si nos quedábamos esperando que el 5% entendiera esto, el 95% queda rezagado.
Y ahí estaba la constituyente que había que jugar en eso. Yo digo, no, que el 5% se quede, que siga en la guerra, ¿no? Pero nosotros los que queremos participar de una obra maestra que nosotros lo propusimos, que fue la Asamblea Constituyente, no vamos a poder quedar atrás porque el 5% no quiere. Y ese era el grupo de Caraballo, que por lo demás, Caraballo y ese grupo se desintegró. ¿Qué es lo que ha quedado en Santander? Pero con el problema del narcotráfico, ya metieron mucho al fenómeno del narcotráfico. Para mí es una banda narcotraficante antes que todo. Lo que pasa es que han adquirido o han recogido de la guerrilla ciertos aspectos de la política social. Entonces van y financian una cantidad de obras sociales, pero la labor fundamental es la droga, es las rentas ilegales, pero también han caído la mayoría de sus jefes. Yo pienso que esos grupos así se denominen EPL o se denominen otra cosa, de todas maneras no tienen futuro, porque vaya usted, muéstreme los programas o los proyectos de tipo ideológico, político de esa organización, no lo tienen. Ellos lo único que han utilizado las banderas del EPL, el antiguo EPL, pero su esencia es el narcotráfico. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Doctor Jaime, ¿qué cree usted o cuál es el panorama que cree usted se puede dar con el grupo del ELN, entre este gobierno de Iván Duque y las guerrillas del ELN? Hay dos cosas que hay que entenderlas bien. El ELN tiene unas características similares, pero otras muy diferentes a las FARC. O sea, usted no puede pedirle al ELN que negocie, no en igualdad de condiciones, sino que negocie con el mismo espíritu de las FARC, porque el ELN tiene una mezcla de religión muy tenaz, muy tenaz. Esa mezcla en el 60, 70, en los años 80, pues no tenía tanta fuerza, o no era raro verla en un grupo guerrillero. Hoy, por ejemplo, vemos que hay grupos guerrilleros y terroristas a nivel internacional que mezclan el problema religioso, pero eso se convierte en un fatalismo, porque es que uno ya combinar el problema de la lucha armada, de las reivindicaciones revolucionarias con el problema religioso, es un problema muy serio. La gente se apega a que ciertas cosas son mandatos de Dios, y así como lo hacen por la vía institucional de que entonces cierta gente dice, es que nosotros somos voceros de Dios, y eso los lleva a querer hacer lo que les da la gana, incluso acudir al totalitarismo o al fascismo. Entonces también por la vía de los grupos revolucionarios de izquierda, meterle una vaina religiosa se convierte en un problema serio para entender otros aspectos de lo que es la lucha que propone un grupo determinado. Entonces esa mezcla es muy dura, esa mezcla debía de empezar como a rebajarse, es decir, no dejar de entender que ellos tienen un surgimiento también en grupos religiosos, pero no ver el problema religioso como lo fundamental, porque es que al fin de cuentas el problema de una plataforma ideológica tiene que ser aceptado por religiosos y no religiosos, ¿no? Por ateos, por lo que sea, religiosos o protestantes, lo que sea. Pero entonces ahí viene un problema serio de matización que es muy difícil manejar. Y el otro problema es que el ELN hace más fuerza en otros aspectos, en el problema de los hidrocarburos, en el problema de las zonas de producción mineral, en el problema de las fronteras. El ELN es más como de esa tónica, y de una tónica de una visión latinoamericana del proceso revolucionario, visto la visión foquista que planteó Cuba en un comienzo determinado. Ellos de hecho fueron formados principalmente a la luz del proceso cubano. ¿Qué pasa? Que muchos sectores del ELN se quedaron en ese pasado, se quedaron allá. Entonces para ellos verse como que trabajar un proceso de negociación que lleve a una desmovilización, que lleve a una reintegración, que lleve a unos cambios democráticos, así sean negociados, pero que se dé un cambio en la sociedad, donde la sociedad hoy, por ejemplo, la sociedad no puede amnistiar los delitos de lesa humanidad, que no se puede. No era como la época del 90. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una reglamentación del derecho internacional que prohíbe que cualquier proceso de paz vaya a negociar los delitos de lesa humanidad. Lo negocia por la vía del modelo transicional de justicia, no por la justicia ordinaria, que es lo que equivocan los opositores al proceso de paz. Uno no puede pedirle a un proceso político de paz que negocie todos sus delitos por la vía ordinaria. No, que negocie aún los delitos de lesa humanidad y pida cuenta de ellos, pero por la vía de la justicia transicional, que es el modelo aceptado para dirimir los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que no quiere aceptar un sector acá. Ellos se confunden en esa parte, porque yo estuve en Cuba, pues incluso en el último proceso, cuando Álvaro Uribe estuve acompañando al comisionado de paz, y yo les decía, si ustedes siguen, hermano, apegados a ciertos esquemas que no les va a dar. No les va a dar. Si ustedes no salen de ese esquema, pues el gobierno tampoco se va. Pero a eso agréguele algo más. Es que este gobierno no está interesado ni en cumplir con el acuerdo de paz con la FARC, ni está interesado en un acuerdo con el ELN, y mucho menos con el problema venezolano,
que ellos creen que en este momento negociar con el ELN es darle cierta fuerza al problema venezolano. Doctor Jaime, ¿y qué respondían los del ELN? Cuando usted les daba esa opinión, ¿ellos qué respondían frente a eso? No, pues que cuando uno está en esa bomba es muy difícil, mentalmente uno se adecua también, según sus condiciones y características, a responder desde esa línea. Entonces uno tiene que empezar a zafarse como de ciertas ataduras ideológicas y políticas para poder plantear una negociación, porque una negociación no se va a dar alrededor de tu plataforma política, ni se va a dar alrededor de tu proyecto político. Una negociación de paz es para que tu proyecto político pueda continuar por unas vías distintas a la lucha armada, pueda continuar. Y no va a pasar lo mismo que la FARC, eso puede pasar muchas cosas, pero es mejor uno hacer la oposición y hacer las cosas que tenga que hacer y cumplir con los parámetros de justicia transicional en la legalidad. Hoy la vía armada no es solución. Pues, si fuera solución, nosotros no hubiéramos negociado. Eso sí se lo digo yo. Si fuera solución, estuviéramos dando... Lo que pasa es que aquí sí hay que entender que uno viene acá y va a tener unos enemigos peores que los que tuvo en la guerra. Peores, son peores. Porque son los que no quieren ver estos monstruos y ellos mismos han cometido masacres tan graves o más graves que las cometió la guerrilla. Las masacres del paramilitarismo han sido fuertes, han sido hondos. Y mucha gente, usted se lo conoce y sabe más que yo, que no quieren pagar cuentas. Entonces cuando uno quiere que otros paguen cuentas, pero nosotros no, ahí sí como muy difícil la cosa. Doctor Fajardo, con todas estas observaciones que usted nos ha brindado hoy, con el detalle del protagonista, digamos, ¿quién es hoy Jaime Fajardo Landaeta? ¿Cuál ha sido su papel en estos últimos años después de todo este proceso, de un análisis en el mediano plazo de lo que ha ocurrido después de esto? Ahora, ¿usted qué observaciones puede tener y cómo se ve usted como protagonista en lo que sucede de aquí en adelante? ¿Quién soy yo? Jaime Fajardo Landaeta, un economista que empezó por allá en la Universidad de Antioquia, para en la época del 70, que le tocó ya una vida como la que dije en mi juventud. Yo no tuve juventud, no tuve niñez, me tocó como toda la gente de comunas en esa época y más producto de unos padres que venían de una situación bien difícil de la violencia, sufrir en carne propia todos estos problemas. Pero que eso me formó a mí porque estoy seguro que si ese ambiente no lo hubiera tenido, no hubiera sido yo el que soy hoy. Soy un economista, soy un experto en seguridad, convivencia y paz, reconocido por entidades internacionales y entidades nacionales de las cuales he hecho parte, como la empresa Seguridad de Medellín, la ESO. He trabajado como asesor de paz de Antioquia, secretario de participación, constituyente del 91, delegado presidencial de la Red de Solidaridad. He estado también en el Bajo Cauca como gestor de paz. He estado en Urabá, también un periodo con la corporación Corpurabá y las alcaldías del Eje Bananero como interventor y como asesor. Estoy ahora en el área metropolitana. Fui también director de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia. Soy columnista de opinión y escribo en varios periódicos. Tengo pues una opinión permanente en los medios porque esto lo he hecho en más de 30 años y constantemente estoy dando opiniones sobre el conflicto armado, sobre el problema de la paz, sobre el problema de la convivencia y sobre otros temas, con los cuales escribo y diserto permanentemente. Y pienso que aquí lo importante de todo es que me he formado en una línea muy diferente, es decir, no en la línea del político tradicional ni tampoco en la línea del hombre que le hace daño a la política, sino del hombre que quiere servir, el hombre que quiere partir de que uno hizo parte de alguien que no tuvo opciones políticas en su vida y que luego, después de todo un proceso, logra abrirlos y dice, no, pero esto no es solamente para uno, esto es para que muchos, con lo que uno haga y con lo que haga con ellos, podamos conseguir la sociedad que anhelamos, que poco a poco la vamos construyendo y que yo sé que va a ser con muchas dificultades, que sufrió la guerra, así como la hizo, la sufrió. Fue mucho lo que me tocó ver, las masacres, los miles de muertos que dejó esto y todo lo que implica pues estar en todo este escenario, pero que, hombre, he sobrevivido a eso. Muchos de mis compañeros culminaron antes que el conflicto, ya ellos acabaron ligero, como el caso de Miguel Maestro, Oscar William Carbo o Héctor Abad Gómez. Doctor Landaeta, no podemos dejarlo ir sin preguntarle qué opinión le merece la Comisión de la Verdad que empieza a trabajar en Colombia con esta posibilidad de esclarecer los hechos del conflicto. La Comisión de la Verdad hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fue un aspecto medular del Acuerdo de La Habana y que también la conforma la Justicia Especial de Paz. Tiene como propósito indudablemente ayudar, colaborar, hacer posible que se conozca a plenitud la verdad de lo acaecido durante todo el conflicto armado y plantear, digamos, algunas iniciativas en ese campo. No es una comisión que esté creada para juzgar a algunos de los participantes en el conflicto armado, más bien para diseñar todo lo que fue la historia de ese proceso,
para así lograr que en el sistema integral, conjuntamente con la JEP, se logre trabajar todo el proceso de culminación real del conflicto armado. Ustedes deben de saber que sin verdad integral, sin justicia, sin reparación y sin el sentido de no repetición, pues no es posible acabar un conflicto armado. Por eso ha venido sufriendo tantos ataques de muchos sectores opuestos a la paz, porque se sabe que no solamente debe plantear los problemas en relación con cómo se desarrolló el proceso con la FARC, con la guerrilla, sino que además de eso debe hablar de todos los actores del conflicto armado, participantes directos e indirectos, y algunos consideran de que ellos no deben de ser tocados, por ejemplo los que llaman los terceros, que de una u otra forma apoyaron el conflicto armado y que fueron financiadores o digamos auspiciaron la creación de algunos grupos como los paramilitares u otro grupo en el país, y se han opuesto radicalmente a que se conozca la verdad. Esto ha sido muy importante para todos los procesos donde se ha logrado culminar los conflictos. En casi todos ellos se han creado comisiones de la verdad y han permitido aclarar muchos temas, porque el problema no es solamente el de cuánta pena privativa de libertad van a pagar los actores involucrados, sino también el que la verdad surja a flote, las víctimas puedan saber lo que sucedió con exactitud, con sus familiares, parientes, amigos, en fin, con sus allegados en medio del conflicto, y también conocer qué ha pasado con la cantidad de miles de desaparecidos, cómo quedan los territorios en ese contexto y qué más hay que hacer para evitar que nuevos actores, digamos, retomen las riendas de estos procesos en el territorial y se prolongue aún más del conflicto. Por eso digo que hay un gran debate en torno a ello, al sistema integral y a la propia JEP, porque hay actores que no quieren que efectivamente esto prospere, que no quieren verse figurando como parte de ese proceso y que no quieren ir a los tribunales y mucho menos a la JEP a contar lo que fue su responsabilidad en el conflicto, que lo más seguro que eso no implicaría pues tener que hacer procesos jurídicos de fondo, sino principalmente que se sepa por qué se dio todo esa situación en el conflicto armado, más de los 50 años de conflicto, para que sí se garantice lo que he dicho anteriormente, la no repetición y sobre todo que las víctimas queden bien en relación con aclarar los hechos. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y los vamos a dejar con algunas de las palabras y reflexiones que el doctor Jaime Fajardo Landaeta hiciera en el mes de mayo del año 2018 en un panel convocado por la Fundación Colombia Avanza, un panel titulado La Paz en Colombia, en el que el doctor Landaeta participó con otros personajes de la vida pública y también que tuvieron que ver en algún momento con grupos de izquierda o armados, como el señor Rodrigo Granda de las FARC, Eduardo Martínez del ELN, Luis Guillermo Pardo del M-19 e Iván Roberto Duque de las Autodefensas Unidas de Colombia. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa, especialmente al doctor Jaime Fajardo Landaeta. A nuestros oyentes los invitamos para que sigan asiduamente nuestro programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Quisimos llegar a un acuerdo. El EPL propuso en la época de Belisario Betancur la Asamblea Constituyente. Decíamos que desde 1886 teníamos una constitución que era totalmente desconocedora de todos los derechos fundamentales, de la realidad política nacional, desconocía todos los valores étnicos, sociales, culturales que habían producido en el siglo XX y que además desconocía los problemas estructurales del conflicto. En medio de eso había que decir que había un sector detrás del gobierno, más bien del gobierno mismo, de terratenientes y ganaderos, que impulsaban como tal el que ese acuerdo no siguiera. Militares que estaban en contra de ese proceso de paz, pero no lo decían públicamente, uno ya lo veían en cada una de las conversaciones, escenarios, que ya había un sector muy fuerte que estaba en contra y que Belisario no iba a aguantar eso, pero creíamos pues que el presidente iba a hacer valer su don de mando. Y eso es lo que hace la historia, nos dice, y no lo vemos, se aprovechó por parte de los sectores que estaban opuestos a la paz desde el mismo gobierno, incluidos militares y como tal, como dice Baus, con la ayuda incluso del naciente
autodefensas y paramilitarismo, para acabar con todo lo del proceso de paz, acabar con todo lo que se dio, empezar un proceso de exterminio como fue lo de la Unión Patriótica, lo del Frente Popular, los derechos humanos. Y murieron durante 4 años miles de dirigentes, 4 candidatos presidenciales, precisamente lo que estaban planteando una renovación en la política, unos cambios, los que estaban planteando que había que pasar la hoja de todo el problema del narcotráfico y había que pasar esa hoja para entrar, digamos, en la apertura democrática que necesitaba Colombia. Ustedes tienen en peligro los acuerdos de paz si lo siguen dejando así, si siguen dejando que sean ustedes los únicos voceros del acuerdo de paz. Eso implica un gran movimiento ciudadano, una situación que va más allá de lo electoral, no depender únicamente si el próximo presidente sí va a desarrollar los acuerdos. Tenemos unas plataformas que no se van a volver a reivindicar desde la guerra, no a la guerra, no vamos a volver a la guerra. Hay que arriesgar aquí, arriesgar aquí. Si toca pasar de nuevo por entregar mártires en la lucha por cambiar, modificar este país, hagámoslo, pero no en la guerra. Hagámoslo en la lucha democrática, enfrentando a todos estos señores que no quieren el cambio, que no quieren responder ante las atrocidades que hicieron con el conflicto armado, haciendo funcionar la justicia especial de paz, haciendo reivindicar el punto agrario, la participación política y el desarrollo cabal de lo que no se ha hecho con el 90% de la Constitución de 1991. Y a la mesa del ELN le digo, no sigan pensando que se gana tiempo alargando el cese al juego, la participación política a la discusión de la agenda. Mientras más dificultades haya aquí para resolver problemas de implementación, compromiso con la paz, más deben de acercarse a este escenario para poder profundizar la necesidad de ampliar la democracia y la paz. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.